Bueno, hoy día nos toca efectivamente hablar del sombrero. Ya, me gusta. Por donde más se arranca el calor y el frío. Efectivamente, y por donde entra la humedad. También. Pensando en la lluvia de ayer que nos dejó, pero con el agua al cuello. Sí, literal. Bueno, las estructuras de techumbre en perfiles de acero galvanizado. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer los elementos estructurales que componen esta estructura de techumbre en perfiles de acero galvanizado y conocer el proceso constructivo de una techumbre en techo de perfiles de acero galvanizado. Y le vamos a agregar ahí un concepto adicional que es el cielo, que es la techumbre, pero que va por dentro de la construcción. Claro. Bien. Antes que nada, o antes que todo, yo les quiero hacer un comentario. A ver si se ve eso. ¿Por qué hace estas cosas a último minuto y quiere que se muestre? Bueno, esa imagen, si ustedes se fijan, es la imagen que está compartida en los materiales y aparecen 4 documentos aquí. El manual de construcción de perfiles, después viene el manual de diseño, Metalcom Cielos y el catálogo de partes y piezas. Acá arriba en rojo, no se alcanza a leer mucho, pero ustedes lo van a ver muy claramente cuando bajen esta imagen. Está la dirección del web de Syntac y cuál es la posición donde van a encontrar estos manuales. Yo les recomiendo que los revisen, si es posible los bajen. Son del orden de los 28 a 30 megas. Así que no podemos poner el manual a disposición de los alumnos, sino que ponemos solamente el link, de manera que ustedes sean los que hagan el movimiento. En esos manuales, además de los datos que ustedes han absorbido en todas estas clases, tenemos otros tips. Y se tocan aspectos importantes, por ejemplo, en el manual de diseño. Ah, buenísimo. Entonces ahí van a poder resolver todas las dudas que han aparecido y que nosotros les decimos, mire, consulte a un especialista para saber si es que para este tipo de construcción necesita este perfil o este otro. Entonces, en ese manual van a tener los datos exactos, técnicos, de diseño, para hacer sus estructuras de la mejor forma posible. Qué buen punto, profe, porque esto es una pega de comunidad. Exactamente. Nadie hace solo, nadie construye solo una casa, tal vez el profe, pero porque quiere y porque tiene tiempo. Pero nadie debería, ¿cierto? No se debe. Esto es una pega súper mancomunada porque aunamos conocimiento y sabemos que el que no sabe gasfitería y sabe electricidad viene a nuestro curso de gasfitería y al revés. Entonces la idea es invitarlos a que sigan nutriéndose todos los años, a que haya un esfuerzo importante por ir actualizando también los conocimientos y poder ayudarlos a seguir creciendo, que es la idea. Y hay otra cosa que tú nombraste hace un ratito atrás, que es re importante. Contagiemos esta relación, digamos, laboral y aprendamos juntos. Hacer las cosas en uno solo cuesta mucho. Pero cuando ya tenemos un equipo de 2, 3, 4 personas, que además de ser especialistas, somos amigos, las cosas salen, pero mucho más fácil. Sí, muy bueno. Muchísimo más fácil. Y se pueden hacer proyectos muchísimo más complicados, además. Hay un dicho que dice, ¿quieres llegar rápido? Anda solo. ¿Quieres llegar lejos? Anda acompañado. Esto es más o menos por ahí. Exactamente. Bueno, vamos a lo que nos aboca esta clase. Sí. Utilidad de estas estructuras de techumbre de acero galvanizado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, recibir primero que todo la cubierta de techo, que es lo que está expuesto a la atmósfera, digamos. Lo que va a recibir la nieve, la lluvia, el polvo, el viento, todo. Además, proporcionar aislación de humedad, del calor, del frío y del sonido, del ruido. Qué bueno. Aislación de humedad térmica y acústica. Y por último, el objetivo también de este tipo de estructuras es soportar toda la estructura que va por el interior de la casa o de la habitación, que es el cielo, la estructura superior, digamos. ¿Cuáles son los elementos que constituyen estas techumbres? La estructura entonces de techumbre en acero galvanizado está compuesta por cerchas. Las cerchas son, haciendo un parangón, son los muros que van en el techo. Frontones,
son los muros, pero que van en los extremos visibles del techo. Las costaneras del techo, que son los elementos que están apoyados en estas cerchas, donde yo voy a afirmar justamente los paneles que me van a servir de cubierta de techo. Y las cruces de San Andrés, estabilizadores y refuerzos, que son los que producen el arriostramiento de todas las estructuras. Sin dejar de lado que yo podría perfectamente usar la alternativa 2 o la alternativa 1 del arrostramiento, que es las cerchas. Yo les puedo poner un panel estructural, de tal modo que se conviertan literalmente en un muro estructural. Porque todas estas estructuras son estructurales. Trasladan todo el peso que hay sobre el techo hacia los muros estructurales. Ahora, tenemos que pensar que el cálculo que se hace para este tipo de estructuras tiene que pensarse de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona. En condiciones de poca lluvia y ausencia de nieve, por ejemplo, los techos pueden ser más planos, más horizontales. Pero hoy en día, profe, uno cuando vivía en el norte decía, ¿qué me preocupa? Pero hoy día te tenés que preocupar Jamás porque va a llover. aunque llueva 2 días en febrero, Es que, está frito. es que ahí está el problema. Yo tengo que ponerme siempre en la peor condición. Entonces, tengo que tratar de adelantarme a los hechos, a las circunstancias. Cambio climático. Exactamente. Nunca en los últimos 600 años ha llovido en mi territorio. Lo más probable es que llueva. Entonces tengo que ponerme en ese caso y tengo que diseñar mis estructuras de acuerdo a eso. O sea, no más techos mediterráneos en ninguna parte. Es que el techo mediterráneo es este mismo techo, pero con muros delante. Lo que pasa es que el techo mediterráneo no se ve, pero tiene la misma inclinación. De desvío de agua, Exacto. de peso. Exacto. Ah, mira, no sabía esa parte. Ahora, lo que sí se ocupa mucho es el famoso techo en A. Sí, po. Eso sí. Para poner paneles, para solares, para un montón de cosas, es muy práctico. Exactamente. No, y además que tiene otra ventaja, que el espacio que queda debajo del techo es habitable. Claro. Entonces tenemos una habitación más. No tan grande como todo el tamaño del techo, pero es un espacio que podemos ocupar. Yo les cuento, por ejemplo, en la montaña, los refugios de montaña, normalmente en la parte más alta, porque son todos con techo en A, se hace una pieza, que es la pieza del guía o del instructor, qué sé yo, que además de ser la más calentita, es la que tiene observación a todo el resto del refugio. Entonces, ese espacio es terriblemente importante. Sí. Las cerchas, entonces. Bueno, ahí tenemos algunas cerchas en proceso de construcción. Es la parte inferior simplemente. Nos falta toda la estructura superior. Son la base con la que vamos a estructurar la techumbre. Y esencialmente están compuestas por perfiles tipo C. ¿Por qué es esto? Porque el perfil tipo C, o perfil atiesado, es más resistente a la flexión que el perfil en U, salvo que el perfil en U vaya acompañado de un perfil en C, que se transforma en una viga maestra. Entonces, vamos a utilizar el perfil más resistente para las cerchas y vamos a utilizarlo de tal forma que vamos a tratar de reducirlo a triángulos, siempre. Normalmente los perfiles van a ir espalda con espalda, de manera que haya la mayor cantidad de contacto entre los dos elementos, con muchos anclajes y apernamientos. Una vez que se confeccionan las cerchas, se instalan sobre los muros y se separan a una cierta distancia, como máximo 1,20 m, que es el ancho el ancho de una plancha de madera estructural. Y se fijan al muro con un elemento de anclaje que va a variar dependiendo del tipo de muro que estemos hablando, porque podríamos poner estas cerchas, por ejemplo, sobre un muro de ladrillo, o sobre un muro de concreto, sobre un muro de hormigón, sobre un muro de metalcom, o sobre un muro de madera. Entonces, dependiendo del tipo de muro, es el tipo de anclaje que vamos a utilizar entre la cercha y el muro.
Tenemos también los frontones, que son las dos estructuras que van en los extremos del techo, que normalmente van recubiertas con algún material. Normalmente también se usa fibrocemento, es decir, lo que llamamos normalmente Eternit. De manera que esas tapas sean a prueba de viento, a prueba de humedad. Y se puede incluso recubrir con algún elemento decorativo, madera, cerámica, vinílico, etcétera, lo que uno quiera. Por lo general también en los frontones se ponen los elementos que permiten hacer circular aire en el espacio que queda entre el cielo y el techo. Muchos olvidan eso. Muchos olvidan eso. Y estos espacios se ventilan a través de celosías. Las celosías no son otra cosa que un orificio en que tenemos planchas inclinadas y entre las planchas puede pasar el aire o salir el aire dependiendo de la posición en que está puesta la celosía y la posición en que están puestas las aspas de la celosía. Ojo que las celosías se ponen en las dos salidas o entradas de aire, por así claro, decirlo. o sea, tiene que haber un diseño de flujo de aire. No saco nada con poner una sola celosía. Claro. O una allá y otra allá. No hay circulación ahí, tiene que ser enfrentada. Tiene que ser una enfrentada con otra y normalmente se pone una arriba y otra abajo. Porque tenemos que acordarnos que cuando hay un sector donde se acumula el aire se calienta. Al calentarse se produce un efecto que se llama termosifón, que hace que el aire caliente suba y el aire frío baje. Entonces, si nosotros queremos evacuar el aire caliente, ponemos una celosía en la parte superior. Pero si queremos que entre aire caliente, hay que invertir la cosa. De tal modo que el aire entre por la parte superior y se vaya enfriando hacia la parte inferior. ¿Y eso no cambia en las distintas estaciones del año? Sí, pues, cambia. Verano e invierno sobre todo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Alternando la inclinación de las placas. Ya, nada más. O poniendo un ventilador. Sí, yo tengo un ventilador. Un forzador del flujo. Solar, de hecho. Frontones. Estos frontones, entonces, básicamente están compuestos por montantes, o sea, perfiles verticales. Canales en la parte inferior que se apoyan en los muros y refuerzos, por el hecho de ser elementos que también deben ser revestidos. Entonces, transformamos estos frontones en muros estructurales. Lo mismo que las cerchas interiores del techo, que también son estructuras rígidas, que soportan peso y transmiten el peso hacia los muros. Tenemos por último los aleros, que es la unión entre el muro y la techumbre. Entonces, hay diferentes formas de hacer el alero. Ahí tenemos un ejemplo que es el alero cajón, en que techo, frontal y el alero inferior se cubren, de tal modo que no existe la posibilidad de que el viento se cuele entre medio del techo y el muro. Y tampoco los animales. ¿Qué animales? Lo que más curiosamente se introduce en los techos son la familia de las lechuzas y los búhos. Si es que no me molestaría tener una lechuza. No, de hecho, si llegan a tener un búho o una lechuza dentro del techo es ratones, maravilloso porque sí, no tienen ni un ratón. Ratones. Profe, estaba conversando a Alejandro Bahamondes, nuestro profe INECAP, con nuestros amigos y es bueno como poder compartirlo. Dice, a ver, ¿se puede crear viga a la vista con el acero galvanizado? Preguntaba Jorge Valdebenito. Sí se puede, pero es netamente estética. Claro. No se ve como industrial, esa es como la onda. Claro, se ve como industrial, pero hay que revestirla con madera o con algún elemento que parezca. Sí, eso estaba conversando Luchito Poblete, le decía, oye, puedes hacer la viga a la vista, pero después la recubres con madera para cambiar la imagen por dentro. Ahora, existe un producto muy interesante que es el siding. Ah, sí, me encanta. Que es de fibrocemento y tiene la estructura tiene 3D, digamos, y simula madera. Entonces, con eso queda, pero fantástico. Y otro punto más, que no es menor, que lo toca Brian Riquelme, dice, y hay que tener en consideración la fuga térmica, por lo menos en las regiones del sur es un tremendo problema. Por supuesto que sí, claro, y como la superficie del techo es toda la superficie de la habitación, claro. Entonces tenemos que preocuparnos de ese tipo de situaciones. Súper. Bueno, sigamos. Los otros tipos de alero. Bueno, el más sencillo de todos es sin alero. Es decir,
techo termina exactamente donde empieza el muro. En este caso tenemos que preocuparnos, eso sí, que haya algún tipo de impermeabilización justo en la unión de los dos elementos, porque si no se nos va a colar el agua y sobre todo la nieve o el hielo en invierno. Okay. Y el más sencillo de todos es el alero simple, en que se prolonga la cercha hacia el exterior y simplemente se hace un recubrimiento superior e inferior de estas cerchas, por fuera, digamos. Y además se agrega algún tipo de impermeabilizante por la unión entre los dos elementos. También existen algunas alternativas, sobre todo los techos de hangar, que son techos curvos, que también se pueden implementar, digamos, con estos tipos de perfiles. Lo que hay que ubicar muy bien son las costaneras, que es donde va sustentado este perfil, este material curvo, y va afirmado a las cerchas. Entonces, las cerchas van a tener los montantes horizontales o las estructuras donde va a ir el material curvo separadas a diferentes distancias, dependiendo de la curvatura que se esté produciendo en cada minuto. Y al lado tenemos la famosa cubierta mediterránea, que no es otra cosa que anteponerle un frontón, un muro, que normalmente es un muro estructural que refuerza justamente el muro que está soportando el techo, y detrás de eso está el techo normal, con el canal de aguas entre el frontón y el techo, que es esta parte. Dice Alejandro Espinosa, profe, el alero es el término del techo, disculpe, dice para entender un poco. Sí, pero es la prolongación del techo. Antiguamente en las casas de campo, por ejemplo, se hacía un alero en todos los techos y había un pasillo alrededor de la casa. Sí. Y era lo más rico que hay, porque es fresco en verano y calentito en invierno. Claro, frena la entrada del frío. Exactamente. Las costaneras, por último, son estos elementos que normalmente se utiliza el perfil omega para recibir la cubierta del techo directamente sobre las estructuras de las cerchas y proporcionan la aislación directamente de todos los elementos, de la humedad, del frío, del calor y del ruido, porque sobre ellas se estructura el material aislante. Ayer les hice una recomendación que cuando intenten aislar térmicamente y de la humedad con una plancha estructural, por detrás ubiquen capas de Tetra Pak, de los dispositivos, de los envases, digamos, abiertos por supuesto, de tal modo que el dibujo quede pegado a la madera y la parte platinada quede hacia el exterior. Que es la que refleja y que... Exactamente, la que hace que sea antihumedad y refleja el calor. Entonces, normalmente el perfil estructural que se utiliza es el omega, de 3,80 metros de largo, ese es el estándar, según el tipo de cubierta, y se instala y se fija en las alas del omega directamente a las estructuras de las cerchas. Normalmente la distancia es 60 centímetros hasta 1,20 metros, que es el ancho de las planchas, digamos, de estructura, y depende mucho de la cubierta que se va a poner encima. Si vamos a poner Zincalum, por ejemplo, podemos separar las cerchas y las costaneras al máximo posible, porque es un techo muy liviano. Pero si vamos a poner teja, por ejemplo, teja colonial, tenemos que poner las cerchas y las costaneras pegaditas una al lado de la otra. Todavía se hace ese tipo de techumbre, que es muy bonito, pero es carísimo. Es carísima, pesado, y el problema de los temblores es tremendo. Eso. Sí. Bueno, eso es gusto. Ahora, existen unas alternativas de... ¿Son de mentiritas? Planchas de Zincalum que simulan teja. Sí, he visto. Son más livianas. Son mucho más livianas, pero, o sea, si uno se fija un poquito, se da cuenta que no son tejas.
la famosa cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés es un elemento que se encarga del arrostriamiento de las cerchas. Entonces son estas diagonales que nosotros ponemos entre las cerchas para evitar que las cerchas colapsen hacia un lado o hacia el otro. Estas cruces de San Andrés son exactamente lo mismo que los arrostramientos o riostras de los muros. Entonces van de la parte superior de una cercha a la parte inferior de la siguiente y cruzado, de tal modo que se tensan en el momento de que está todo fijo. Y se fijan directamente a los montantes o elementos verticales que forman parte de las cerchas. Y se usa normalmente también una placa, el gusset famoso, o gusset, para poder unir estas pletinas a las cerchas y a la cumbrera normalmente, que es el último eje que va en la parte más alta del techo. Tenemos también estabilizadores. Los estabilizadores se encargan de arrostrar, pero la estructura en sí de la cercha. Y consisten en mismas perfiles C que van inclinados de un punto al otro, formando estos triángulos que decimos que tenemos que idealmente poder conformar con nuestra estructura. Tenemos que poner siempre refuerzos en el caso de, por ejemplo, que el techo tenga diferentes aguas, diferentes inclinaciones. Ahí vemos, por ejemplo, un techo que tiene 3 aguas. Sí. Entonces, en la unión de las 2 aguas vamos a tener que poner un refuerzo, que es una cercha adicional con las dimensiones exactas que coincidan con ese levantamiento, digamos. Te estaba preguntando José Manuel, ¿cada cuántas cerchas se debe instalar la cruz de San Andrés? En todas. Con una cercha con luz de 6 metros, ¿de cuánta altura debería ser el pendolón? Dice Humberto Letelier. A ver, hay dos normas que vamos a ver, no sé si las podemos ver inmediatamente. ¿Te puedo preguntar por mientras otra cosa? Por supuesto. Germán Castillo dice que en zonas de muchos vientos o nieve se recomienda cruz de San Andrés o placa, o es solo una opción. Mucho viento o nieve. La cruz de San Andrés, la placa de estructural o el bloqueador de giro son excluyentes, digamos. Ya. Es uno o lo otro, pero siempre se deben utilizar. Claro, lo que pasa es que como él está preocupado del viento o de la nieve. Y aquí, oye, Caroline Cáceres vaya a tener hay que pagar una asistencia, una asesoría particular del profe. Pero yo creo que su pregunta le puede servir a otro. Pero muestre lo que quiere mostrar. A ver, lo que quiero mostrar, si es que es posible, ¿Sí? Ahí está. aquí está. Hay 2 tipos de configuraciones de cerchas. Una configuración que estamos viendo actualmente ahí, para inclinaciones de 30 a 60 grados respecto al horizontal. Y hay otra Como más clásica, ¿no? que es para un techo más paradito, digamos, para 30 a 100 grados. Si ustedes se fijan, en la segunda opción tenemos absolutamente puros triángulos en la estructura. En cambio, en la primera opción tenemos algunas barras verticales. ¿Se fijan? Y los triángulos se forman desde los puntos medios de estos triángulos rectángulos. Sí. Entonces, la estructura para techos más inclinados es más rígida que la otra estructura, porque obviamente necesita soportar distintos pesos, digamos. Entonces, son 2 normas. Y la pregunta que me hacían era respecto del péndulo, es decir, cuánto es la luz que hay dependiendo de la altura en el punto máximo. En general, lo que se recomienda es que las cerchas no tengan más allá de 6 metros de largo, que es el máximo tamaño de los perfiles que se comercializan, se dimensionan.
con mayor distancia necesitamos hacer cerchas compuestas, es decir, distribuir el techo en dos o tres aguas, digamos, distintas. Bueno, eso es lo que quería Profe, mostrarles. Carolina dice, buenas tardes, profesor, se me va la señal, generalmente repaso viendo la repetición. Quisiera hacer la siguiente consulta, espero me pueda expresar bien y dar a entender. Necesito realizar una construcción de 10 por 8 metros y el techo sería de una sola agua. ¿Una sola agua? Una sola agua. Madre mía. Donde la cercha, sí, porque esa es una complicación al final del día. Uno cree que es un ahorro, pero la verdad es que es una complicación. Sí. Donde las cerchas cruzarán a lo largo de 8 metros más 1 metro de alero. ¿Cómo soporto las cerchas en las paredes interiores no estructurales? ¿Debo hacerlas estas paredes interiores estructurales? Efectivamente, Ya. claro. ¿O no se pueden realizar cerchas tan largas? Lo que pasa es que la norma dice que máximo podemos hacer cerchas de 6 metros. Y aquí estamos haciendo cerchas de 11 metros, porque son 10 metros más 1 metro de alero. Entonces va a tener que poner algún muro estructural en la mitad, no sé, a los 7 metros, o no, antes. Dos muros. Claro, los 5 metros y tanto, 6 y medio, metros, claro. 6 metros y la otra diferencia. De tal modo que pueda poner cerchas en el otro sentido, digamos, en el sentido de los 8 metros, digamos, o de los 4 metros, no sé cuánto me dijo usted. 10 más 8. 10 y 8, claro, en el sentido atravesado, digamos. Porque 11 metros de largo no le va a dar ninguna estructura. ¿Cuál sería la razón que justificaría una casa de una sola agua? ¿Tamaño solamente? ¿Disposición del terreno? Podría ser, o quizás tiene que adosarse un muro. Al lado del muro no puede ponerse un canal de agua. Yeah. Salvo que se haga otro muro cortafuego, digamos. Yeah. Que podría ser complicado también. Que podría ser también bastante complicado. Yeah. Pero yo le sugeriría que trate de hacer el agua en los 8 metros, no en los 10 metros. Yo creo que eso es más razonable. Ya, Carito, ahí va la respuesta. Bien, aquí hay un dato, un detalle más bien dicho, de lo que es la cumbrera, que es la parte más alta de cada una de las cerchas. Ahí siempre va una placa, que puede ser triangular o puede ser rectangular, donde afirmamos los perfiles en C que constituyen las vigas principales, en realidad las soleras de la cumbrera, y los soportes o los montantes verticales, sobre todo el que va en el centro, que tiene que ir siempre, y van fijados con bastantes tornillos. En este caso, 3 tornillos cada uno de los montantes y la mayor cantidad posible disponible en la placa, el gasset, arriba, que son 3, 5, 6, 12 tornillos para el gasset. Lo otro que hablamos es que la cercha respecto del muro tiene que ir afirmada de alguna forma. En este caso, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un muro de hormigón, de cemento, de ladrillo, tenemos que afirmarlo directamente con un perno de expansión a través de la unión AN1, creo que se llama, y que es un ángulo que utiliza este elemento para afirmar justamente la parte horizontal de las cerchas, y se aplica en esa posición un detalle, digamos, de perfil en C para reforzar justamente el apoyo. Entonces, de esta forma podemos anclar al muro la cercha. Y recapitulamos, ya me están mirando feo 2038. La estructura de la techumbre se compone de elementos estructurales que están diseñados para soportar diferentes cargas y esfuerzos. Toda estructura de acero galvanizado debe ser desarrollada por un profesional competente de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. Viene la primera pregunta de Al Pizarrón. Atentos todos, 1 minuto para contestar correctamente desde ahora. ¿Cerchas del techo son placas estructurales, no estructurales, decorativas, aislantes? ¿Cómo nos fue? Estructurales, un 93%. Perfecto, Muy perfecto. bien. Oye, profe, estaba preguntando uno de nuestros especialistas, al tiro voy. Alejandro Espinosa dice, profe, ¿podría mostrar de nuevo dónde va la cruz de San Andrés para quedar claro? A ver, no se los voy a poder mostrar
yo les recomiendo, vayan al documento que se llama Metalcom Cielos. Ya. Ahí hay exactamente un dibujo, digamos, de un detalle de la Cruz de San Andrés, que es un perfil que va entre una de las cerchas y la otra. Ya. Y el otro perfil que va cruzado por detrás, digamos. Por eso se llama Cruz de San Andrés. Perfecto. Que no es la cruz típica que conocemos de Cristo, digamos, con el palo vertical y el palo horizontal, sino que es dos cruces, pues una cruz con dos ramas inclinadas. Pregunta David, para calcular la pendiente de la techumbre, según lo expuesto, la inclinación necesaria es según la zona donde se desarrolla. Efectivamente, Ya. El clima manda. es el que manda. Pero, Y como el clima está últimamente cambiante, nos hay que- deberíamos es poner que en el siempre- peor de los escenarios. Siempre hay que ponerse en el peor de los escenarios. Y eso es una cosa que vamos a recalcar en los siguientes cursos. Por ejemplo, en el curso que viene, que es Sistemas Solares Térmicos, nosotros tenemos que diseñar el sistema de acuerdo a las peores condiciones que hay de sol en el lugar. Y eso justamente es en invierno. Exacto. Y que aguante el peso, todo. Exacto. Humberto Letelier dice, para un espacio abierto de 10 por 6 metros, sin muros internos, solo perimetrales y estructurales, ¿las cerchas podrían soportar un cielo falso en cuanto a carga muerta? Sí, porque estamos en 6 metros, que es justo el máximo, digamos. Perfecto. Pero probablemente va a tener que hacer una cercha con la segunda opción, digamos, con una pendiente bastante mayor, de manera que sea más resistente, digamos, al peso que van a colgarle por un lado y van a aplicarle por encima con las cargas de agua, lluvia, nieve. Y tal vez hasta paneles solares en algún minuto. Claro, Hay que pensar en eso sí, también. por supuesto. Ya, profe, sigamos. Seguimos entonces. Bueno, vamos a ir con algunos ejemplos de cerchas. Ahí tenemos una cercha con una pendiente de 130 grados. En realidad, los 130 grados son medidos en contra de los punteros del reloj. Pero no importa. Entonces tenemos la viga principal o estructural inferior, las dos superiores, que están inclinadas, no están horizontales, y los refuerzos, que son los perfiles en C, que van en diferentes posiciones de esta techumbre. En este caso van en el primer tercio, segundo tercio, y en el tercer tercio está justamente la cumbrera. Ahora, por la distancia que tenemos aquí, que son 6 metros, la cumbrera no es un solo eje, sino que son dos ejes inclinados en un cierto ángulo para darle mayor sustentación justamente al punto más alto de la cumbrera. Y además tenemos aquí un alero que prolonga justamente el techo una cierta distancia para que el agua no caiga directo sobre el muro. Estos aleros son importantísimos, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de reemplazar el techo en una casa de adobe. Si el adobe se moja, pierde todas las características. Entonces necesitamos que, si vamos a tener que hacer una reparación y cambiar un techo, por ejemplo, en una casa de adobe en el campo, tenemos que pensar siempre en un alero suficientemente ancho o largo, que de tal modo que cuando llueva, las gotas caigan fuera del área del muro y no salpiquen hacia el muro, porque lo peor que puede suceder es que al caer la gota de agua salpique y humedezca la base de un muro de adobe. Entonces el adobe se deshace, se transforma en barro y el muro colapsa rápidamente. Algunos detalles. El detalle de la unión entre el muro y la cercha. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos un muro acá estructural con una viga también principal. Y la cercha llega con dos refuerzos. Un refuerzo final y un refuerzo exactamente donde está el apoyo. Y esto está bastante bien apernado. O sea, en este caso tenemos 8 pernos, 6 pernos
y aquí 5 pernos para poder afirmar la estructura de manera que sea realmente una estructura de resistencia estructural. Y la fuerza se transmita directamente al muro, no más acá ni más allá. Este elemento es el que hace que la fuerza caiga exactamente apoyada en el muro. Detalles de la unión de los elementos de refuerzo. También se hace con varios pernos, 3 al menos. Y este ángulo tiene que ser el mejor posible, entre 30 y 60 grados, no más ni menos. En el caso de la unión vertical, también tenemos unión vertical con varias apernaduras, 3 en cada extremo. Acá abajo, como el perfil normalmente es un poquito más delgado que el de arriba, puede tener una, pero el resto de los refuerzos siempre va a tener al menos 3 elementos de unión, digamos. Y el detalle de unión de la cumbrera. La cumbrera por lo general se une cada uno de los lados, derecho e izquierdo, con un perfil gusset o gasset que resiste las diagonales, digamos, de refuerzo que van triplemente apernadas, y lo mismo que esta plantilla gasset va con la mayor cantidad de apernadura posible. En ese caso, por ejemplo, 4 pernos más los 3 de los refuerzos. Profe. Ya. Gustavo Castillo, ¿se habla de perno o tornillos, profe? Es que depende, porque perno es cuando tenemos cabeza hexagonal. Tornillos cuando tenemos otro tipo de cabeza, por ejemplo, con cruz. Ya. Y en este tipo de estructuras se usa el perno hexagonal. Perfecto. Claro, estaban hablando, Luchito Salcedo estaba preguntando, profe, ¿qué significa la imagen 40 CA, 60 CA, 90 CA? Entonces el profe Alejandro le dice, es la nomenclatura de los perfiles. Efectivamente. Es Ya. el nombre que tienen los perfiles y que definen el ancho. Perfecto. Ya, tranquilos que nos queda poquito para terminar y podemos seguir con las preguntas que nos alcancen. ¿Ya? Hay 2 tipos de secciones de techo, por decirlo así. Las que son no habitables y las que son habitables. Entonces, cuando tenemos secciones que son habitables, lo que tenemos que hacer es poner en la cercha un muro estructural a una cierta distancia que nos permita que una persona llegue hasta ese punto, digamos. O sea, no podemos hacer un muro estructural de 60 centímetros. O sea, por lo menos tiene que tener 1,20 m. Y en esa posición hacemos un muro que va a soportar la cercha, y en el espacio entre los 2 muros que van a quedar, uno a la derecha y otro a la izquierda, tenemos una zona habitable. Normalmente una mansarda, una sala de juegos, un escritorio. Un sauna. Un sauna. Porque esa mansarda sí. En verano. Claro, pero es que ahí está el punto de la aislación sí, térmica. Entonces, estas cerchas que son como un poquito especiales, normalmente se hacen con una inclinación de techo mucho mayor, pero además tiene que tener una aislación especial respecto del muro. Aislación de humedad, aislación térmica y aislación acústica. Entonces, tienen condiciones especiales. Este espacio que queda, que no es habitable, es lo que se llama el escantillón. Y hay muchas casas o construcciones que utilizan este espacio entre las cerchas para almacenar bultos y cosas que no se ocupan permanentemente. Y a los ratones también les gusta. También les gusta, sí. Bueno, pero eso depende de lo que pongamos adentro del escantillón. Si ponemos un gato o no ponemos Exactamente, un gato. ahí se acaba el problema. Sí. Ahora, tenemos también la posibilidad de usar cerchas curvas. Pero esto es como muy profesional, ¿ya o no? Sí, ya es más como profesional. De arquitectura para premio. Quiero postular un premio. Pero, por ejemplo, para hacer una bodega, un bodegón tipo hangar, son bastante útiles. Siempre son curvos los hangares. ¿Por sí. alguna razón? ¿Cuál es la razón? Es que una estructura curva resiste mucho más peso. Mira. Y distribuye mejor. Distribuye mejor el peso.
Entonces, si ustedes se fijan, la estructura que se genera aquí es bastante más liviana Sí. que la estructura que tenemos en una cercha típica con techumbre recta. Pero por supuesto que esto tiene que diseñarlo y definirlo un profesional. Okay. Hay diferentes radios ahí de curvatura y los perfiles omegas van no a la misma distancia, sino que en la medida en que la curvatura va disminuyendo, los perfiles omega se van separando. Y cuando la curvatura es máxima, se van juntando. Recapitulemos. Las estructuras de techo en perfiles de acero galvanizado presentan diferentes detalles constructivos, como también refuerzos, los cuales son parte de las recomendaciones de los fabricantes. Durante todo trabajo en altura, recuerde siempre mantener las medidas de seguridad y prevención establecidas por la normativa y los equipos de prevención de riesgos. Ya, ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos a ver preguntas. Vemos. Démosle. ¿Me paro al lado de nuestro wall? ¿Me muevo o me quedo o me quedo, jefecito? ¿Qué quiere? Dígame. Me quedo aquí nomás, mire. Ahí dejó el perro amarrado. Ya. Dice Alejandro Espinosa, y cuando hablamos de cerchas mediterráneas, ¿cómo va en inclinación más los amarres de ella? Por ejemplo, si fuera de 6 metros de largo. Es que la cercha en construcciones mediterráneas son las mismas que las cerchas en construcciones canadienses, que es la típica casita. Nada. La única diferencia en la construcción mediterránea es que fuera del alero va un muro, un frontón, que tapa todo el techo. Entonces, Lo mismo. es lo mismo. Ya. Lo que no es lo mismo es la segunda pregunta del pizarrón. Última pregunta. ¿Ustedes creían que iban a zafar? No. Un minuto para contestar desde ahora ya. El se logra en la techumbre con panel estructural de madera, cruz de San Andrés, bloqueadores de giro, todas las anteriores. ¡Los engañé! Todas las anteriores. Ya, Claro. pero hoy, ojo, un 55%, así que no canten tanta victoria, mejor explique. Lo que pasa es que son alternativas de arriostramiento. Se pueden usar también como medidas suplementarias, pero cualquiera de las tres funciona. Perfecto. Estaba diciendo Luchito Cuellar, al momento de instalar un shaft de luz o un shaft de ventilación, es necesario reforzar los contornos de dichos ductos. Salud, jefe. ¿De dichos ductos? Sí. Cualquier perforación, ventana, tragaluz o un shaft, debe reforzarse. ¿Por qué? Porque el espacio que queda, el vano que queda, de alguna forma hay que reforzarlo. Entonces, si alguien malamente, digamos, se apoya en ese vano, la superficie que hay en el contorno debe soportar ese peso. Entonces, es necesario reforzar el hecho que estamos haciendo un hoyo en una placa, digamos, en una superficie. Perfecto. Luchito Poblete, todo lo que es techumbre en sí se trabaja con hexagonal cabeza 516 y lo que es tabiquería estructural, cabeza de lenteja, revestimiento, cabeza de trompeta, todos autoperforantes. Yes. ¿Qué te parece? Gracias, Luchito. Buen resumen, guárdelo. ¿Qué más tengo? Tengo a Salomón Arriagada, las puntas de los perfiles de refuerzo, ¿cómo van inclinadas? ¿Se cortan esos extremos en ángulo o se dejan rectos? No, se cortan en el ángulo que corresponde a la inclinación del techo. Ya, Sí. súper. Y Carlitos Urrea dice, ¿cuál es la diferencia entre el tornillo cabeza hexagonal y el cabeza lenteja? La cabeza. ¿No tenemos por ahí Sí, para mostrarlo? tenemos. Ahí hay un Vamos, par de cajitas. Vamos, Lo que pasa es que el teléfono. ¿El teléfono? Sí. No, el que es cabeza de lenteja se ocupa para afirmar placas. Y el que es cabeza hexagonal se utiliza para afirmar perfiles. Es decir, el cabeza hexagonal es más de uso metal-metal. En cambio, el cabeza de lenteja, estamos hablando de perfil contra estructura de madera o estructura de fibrocemento o qué sé yo, dependiendo de la forma de la cabeza. Ya, a ver, ¿qué vamos a mostrar primero? Voy a mostrar los dos. Claro, y entre que no brillen y se vea la cabeza. Ese cabeza hexagonal. Ya, se nota. Esto es para afirmar perfil contra perfil.
Ya. estructural. En la extensión y el largo depende Depende de la cantidad de perfiles que tenemos. Exacto. Y estos, con cabeza de lenteja, ahí se ve mejor, sí. Claro, redonditos y de llave cruz, por así decirlo, ¿no? Claro, y planos, digamos, por Plano. el interior, se ocupan para afirmar los elementos estructurales a los perfiles. Perfecto. Ya, última pregunta, chiquillos, porque tenemos que ir, ¿no? ¿Se puede hacer un cortafuego en una vivienda que no es pareada, dice Manuel Sánchez? Por supuesto, claro. Perfecto. Humberto Letelier, ¿la cabeza hexagonal no molesta o se topa el momento de poner la placa de madera en los perfiles? No molesta porque se ponen siempre por dentro. Perfecto. Y Carlito Urrea dice, he visto que ocupan el de vulcanita con punta autoperforante para afirmar los tableros de madera estructural. No, ¿Dónde lo viste, Carlito? no debe hacerse eso. Ya. Niños, usted no lo haga en su casa. No, el cabeza embutida dentro de la estructura es solamente para yeso cartón y fibrocemento. Perfecto.